Alain Touraine diz que multiculturalismo e globalização não é a mesma coisa. O que você acha disso? Outro que eu acho que é muito importante para nós o que você acha do nível dos estudos de recepção na América Latina. Uma outra diz que há uma agenda de país, que a pessoa achou muito interessante, se nessa agenda de país entrariam o recomparecimento das diferentes narrativas sobre a ditadura brasileira nos últimos anos, né? Fazendo assim uma observação. Olha, há coisas muito interessantes entrando na questão da incerteza de Heisenberg e também de Einstein. Então, eu queria dizer que... E outra coisa aqui também, e acho isso importante. Bom, então, entra uma questão um pouco do poder do saber da universidade, né? Quer dizer, até que ponto, aquilo que você falou, tudo o que sabemos, o sabemos entre todos, não é? Achando que a instituição universitária, por sua insistência nos títulos, na seleção, não é um obstáculo à disseminação do conhecimento na sociedade em redes propostas, quer dizer, se isso daí não constitui uma contradição com aquilo que propõe Manuel Castells, não é? Como se adaptará a universidade a esta nova forma de estruturação decorrente da evolução informacional? Bom, eu pensei, como eu disse, isso aqui, e acho que isso aqui jamais de uma agenda, né? E outros que você poderá, enfim, levar com você, porque mais do que responder, eu acho que também você leva, né, as inquietações. E porque estamos às 6h10, não é? E também eu acho que também um tanto quanto explorar esse nosso convidado, mas... É mais assim um sentimento meu, da gente, que a gente tem que dar um teto para o debate, para a discussão. Bueno, a primeira questão é muito importante que se planteara, porque yo hablé de ello, pero indirectamente cuando hablé del papel del mercado hoy en la producción de conocimiento. Por ejemplo, el caso de las industrias farmacéuticas. ¿Sí? Ella estaba hablando de esto, o sea, cómo aquí hay una perversión profunda, sabemos que hasta revistas, las más serias de todas, revistas alemanas, científicas, aceptaron publicar artículos sobre fármacos que todavía no estaban bien comprobados y que posibilitaron que esos fármacos salieran al mercado. Esto no es ninguna calumnia. Ha sido publicado en otras revistas científicas de otros países. Entonces, yo estaba indirectamente hablando, pero me parece que es fundamental plantear. Hoy hay un concepto que es el nudo de la contradicción, ese concepto de convergencia. Convergencia tecnológica, convergencia digital, es el nudo. Porque convergencia tecnológica hace exactamente 10 años en Santiago de Chile hubo un gran encuentro, ya. En el 1999 hubo un encuentro sobre convergencia tecnológica. Es un encuentro propiciado clara y explícitamente por empresas de las nuevas industrias de la comunicación y de las nuevas tecnologías. Es decir, en aquel momento, convergencia tecnológica era la legitimación de la concentración económica. Si no había concentración económica, no habría desarrollo de las nuevas tecnologías. Había que aceptar
como condición para el desarrollo tecnológico la convergencia económica y, por tanto, la desregulación de los mercados. La nueva tecnología servía para legitimar la más brutal de las concentraciones. Si mi amigo Armand Matelar se escandalizaba de las concentraciones que él veía a mediados y fines de los años 70, yo me imagino que hoy debe estar a punto de infarto con las concentraciones que hay hoy. Y no solo de Murdoch, el australiano, sino de otras concentraciones. Entonces, hubo una primera versión en la cual la convergencia tecnológica fue un sofisma para legitimar la desregulación de los medios y permitir que pocos, por ejemplo el caso colombiano, un país donde había televisión mixta, es decir, el Estado cada 4 años concedía unas licitaciones y esto posibilitaba por horarios, por tipos de programas, esto posibilitó que Colombia tuviera muchas pequeñas y medianas industrias de televisión, de producción de televisión. Y cuando se privatizó la televisión quedamos con 2 canales, que como pagaron mucho al Estado para poder existir, todavía le están cobrando al país y están haciendo la telenovela más barata del mundo. O sea, por todo el éxito que haya tenido Betty la Fea, que es un éxito mundial, ya hay Betty la Fea hasta en Japón, pero es el fracaso radical de lo que había sido la telenovela colombiana de los años 80 y de los años 90, que era la telenovela más parecida a la telenovela brasileña, porque ambas, frente a la venezolana y la mexicana, la brasileña y la colombiana, las historias pasaban en un lugar real del país, en una región, en una ciudad, y tenían tiempo histórico, mientras que en las otras era la telenovela absolutamente primitiva, donde no había ni temporalidad histórica ni lugar geográfico, ¿sí? Hoy día, la inmensa mayoría de la telenovela colombiana se vende muy bien, pero se vende por la fama. La que se ve en Colombia es cada vez más barata en términos culturales y de lenguaje televisivo. Pero yo diría que en este momento la concentración sigue, la desregulación sigue, pero la crisis económica, yo no soy optimista, pero como dijo Walter Benjamin, necesito la esperanza. Porque si no, no sé por qué voy a seguir viviendo, ni para qué luchar. Benjamin dijo, necesito la esperanza, era un judío ateo, necesito la esperanza, pero la esperanza no se nos da sino a través de los desesperados. Es justo porque yo veo más desesperados que nunca en el mundo, es que yo debo tener esperanza. Y en este sentido yo diría que la crisis económica es la crisis de un capitalismo, que cuando se sintió solo en el planeta, porque no solo desapareció el socialismo real, desapareció el horizonte socialista. Es decir, desapareció el horizonte de otro modo de organizar la sociedad. El capitalismo se volvió loco, empezó a producir dinero con dinero, sin producir nada más, ningún objeto, ningún producto. Evidentemente esto era un globo, como han dicho, estalló, y va a seguir estallando, porque todavía queda mucho globo. En este sentido, yo tengo la esperanza de que justamente desde el ámbito del entorno comunicativo pueden surgir sorpresas
Hablo simplemente y claramente de la lucha contra esa maldita idea de propiedad intelectual, que tiene todo de propiedad y nada de intelectual. Es la propiedad como entendía el siglo XIX. Y no tenemos juristas con imaginación para pensar una propiedad que a la vez tenga usos colectivos, lo que existía en América Latina en una negociación entre los conquistadores y los indígenas. Los indígenas lograron que los españoles permitieran que por los territorios que privatizaban pasaran caminos colectivos, carreteras públicas. Esto fue un pacto entre conquistadores y conquistados. En el siglo XVII hubo imaginación para poder vivir juntos la propiedad privada que llegaba de Europa y que no era completamente desconocida en América, y lo que América planteaba. Y hoy no hay juristas con imaginación, pero tenemos maravillosas sorpresas esperanzadoras. El Supremo Consejo de Justicia de Francia acaba de tumbar una ley aprobada en el Parlamento francés, que era de lo más restrictivo, de lo más anacrónico, contra el uso colectivo de Internet. Era equivalente a la Corte Constitucional, lo tumbó. Y lo tumbó con una frase maravillosa. Pueden leerlo en Google, el texto de la Corte francesa, diciendo: los ciudadanos de este tiempo tienen derechos que no había en el siglo XIX. No, los de la Revolución Francesa no nos sirven. Necesitamos otros derechos para entender a los ciudadanos de hoy. O sea, sí hay algunos juristas que tienen un poco de imaginación. Turenne. Me van a perdonar, yo fui alumno de Alain Turenne, junto con Renato Ortiz, no al mismo tiempo. Yo fui otro alumno de Alain Turenne. Y yo respeto enormemente a Alain Turenne. Aprendí montones de lo que él planteó como sociología de la acción social, sociología de la acción. Pero hace unos pocos años estuve con él en un encuentro entre intelectuales del espacio cultural europeo e intelectuales del espacio cultural latinoamericano. En la conferencia inaugural la hizo Turenne y puedo condensarla en la siguiente. Una, la globalización no es real, es pura ideología. Primer tema. La globalización no es una realidad, no hay cambios, es pura ideología. Segundo, el único lugar de la política sigue siendo el Estado Nacional, la República. Tercero, amigos latinoamericanos, no hay nada que hacer con la cultura, se la tragó el mercado. Renato Ortiz y yo nos sentamos al lado de Turenne a la hora del almuerzo. Entre los dos compusimos una frase que le dijimos entre los dos. Querido Alain, cuando Francia dejó de ser el ombligo del mundo, creyó que ya no había mundo. Parece os argentinos. Cuarto, las narrativas de nación. Fue en Puerto Rico, el año 89, que yo estaba invitado un año en la Universidad de Río Piedras, en San Juan de Puerto Rico, en la grande universidad pública de Puerto Rico. Quizá una de las buenas universidades de América Latina, aunque tengan tanta dependencia de Estados Unidos. Quizá por eso, precisamente. Ustedes han visto que la primera juez de la Suprema Corte norteamericana es una puertorriqueña, nacida en Nueva York.
Pero oiganla, hablar en castellano y verán si sigue siendo puertorriqueña. O sea, puede ser norteamericana sin dejar de ser puertorriqueña. Yo aprendí, tuve unas amigas, un grupo de historiadoras puertorriqueñas que me hicieron aprender la relación entre memorias e historia. Un país tiene una historia, pero también tiene memorias distintísimas. Es decir, un país tiene derecho a escribir su historia. Colombia tiene derecho a tener una historia de Colombia. Brasil tiene derecho a historia de Brasil. Pero así como la historia, entre comillas, oficial es una, las memorias históricas de las poblaciones, de las culturas, de las etnias, de las razas, son heterogéneas, son distintas. Y si la historia no se va convirtiendo en un tejido de memorias, cada vez va a ser más difícil que los adolescentes aguanten la clase, la asignatura de historia. Hoy Colombia está viviendo esto. Yo dicto algunas clases en una de las maestrías de los posgrados mejores de historia de Colombia, la Universidad de los Andes, en Bogotá. El problema de mis alumnos es que no saben cómo enseñar historia a unos adolescentes que no tienen sentido de la historia. Y me dicen, utilizamos cine, utilizamos cómic, pero no tienen sentido. ¿Cómo hacemos para que entiendan? Y yo, siguiendo la pauta de algunos pocos historiadores, la pista que les doy es: pongan en historia el presente. Lo que nos dijo el sudafricano en Brasilia. En lugar de partir del pasado, con aquellas colecciones de héroes de la patria, con aquellas colecciones de batallas y de paces, partamos del presente, partamos de procesos actuales y pongámoslos en historia. Y esto es lo que yo aprendí, además, en un encuentro que hizo el que era hasta hace poco, ya salió, ministro de Cultura de Argentina, José Nun, uno de los grandes sociólogos que yo conocí en el exilio en México, y que fue durante el primer mandato de Kirchner, ministro de Cultura. Él hizo un encuentro de historiadores latinoamericanos para pensar el sentido de la celebración del bicentenario, del segundo centenario de la independencia. Y lo que plantearon los historiadores, en su mayoría, era esto: cómo deconstruimos una historia de héroes, una historia de guerras, una historia de grandes hechos, y vamos tejiendo memorias para que la historia del país tenga algo que ver con las historias de la gente. Finalmente, me van a perdonar, pero yo creo que no solo yo estoy un poco cansado, ustedes también. Entonces voy a terminar con el tema de la universidad, gritando una blasfemia. Yo estoy convencido que en la rebelión de los franceses, de los italianos, de Berkeley en los años 60, ahí en esa rebelión, la rebelión era contra los modos de transmisión del conocimiento en un sistema educativo que ya era caduco. En los años 60 ya era caduco. En la creación de Vincennes, de la Universidad de Vincennes en París, les puedo contar, en la Universidad de Vincennes, que fue el mejor fruto, loco, pero maravilloso,
de la rebelión de París, había una carrera que solo estudiaban 3 estudiantes latinoamericanos, un brasileño, un mexicano y un boliviano, que era sobre la agricultura en climas húmedos de América Latina. Era una carrera, tenía su pensum, hecho por unos cuantos profesores y por ellos, ¿sí? Bien, lo que quiero decir es que aquella rebelión de los 60 contra un sistema de producción y circulación del conocimiento que ya era caduco, hace parte de un dinosaurio. Y los dinosaurios pueden necesitar, ya hace 50 años de aquello, el año pasado, y 50 años del 68, pero los dinosaurios pueden necesitar 150 años para morir. Yo soy piadoso y creo en el derecho a la eutanasia. Yo propongo una muerte digna para un sistema educativo que tiene 150 años, pero no debería ir más allá de 15 años más. Muchas gracias. Muitíssimo obrigada, professor. Muitíssimo obrigada, professora Imaculata e demais componentes da mesa. Eu convido-os a se retirarem agora. Eu gostaria de agradecer ao intrépido, maravilhoso público que resistiu até agora com a gente, muitíssimo pela presença, em nome do Fórum Permanente de Programas de Pós-Graduação em Comunicação do Brasil. Lembrando para vocês que há uma feira de livros lá na frente, lá no foyer do memorial desse teatro, onde estão sendo vendidas obras do professor Jesus Martim Barbeiro e de outros docentes dos programas de pós-graduação de São Paulo. Também gostaria de, mais uma vez, lembrá-los de que para adquirir, para receber o seu certificado de comparecimento dessa aula, por favor, envie e-mail confirmando presença, o nome completo, instituição e modo de vinculação para centralinfo@espm, de Escola Superior de Propaganda e Marketing.br. Muito obrigada a todos e até mais. Até a próxima.